Muchas veces nos hablan de nuestros miedos, muchas veces nos hablan de nuestros temores. Y eso es lo que muchas veces permea en nuestro país, en nuestras vidas, los miedos y los temores. ¿Cuántas personas por miedo han perdido su vida? Por miedo a huir o a salir corriendo, a brincar una verja, miedos que los han paralizado. ¿Cuántas veces los miedos han detenido grandes inventos? ¿Cuántas veces los miedos han detenido grandes profesionales en el futuro? Tiene que ver el miedo con nuestra vida. El miedo está tan cerca de nuestra vida que nos puede paralizar. Pues fíjese, eso es una realidad. Y hoy yo como pastor, viendo las necesidades tanto de nuestros compueblanos, nuestros hermanos, nuestras familias y amigos, hoy quiero traerle un sermón que se titula Venza su miedo. Venza hoy su miedo. Si usted tiene su Biblia cerquita de usted, yo le pido que busque en el libro de Segunda de Timoteos, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y dice de esta manera: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se considera en la mañana de hoy usted una persona libre? Cuando yo realizo esta pregunta es para que nosotros comencemos a plantearnos ciertamente nuestras realidades y en nuestra vida. Una pregunta, porque ciertamente hablamos que somos libres y me dirá: pastor, yo no estoy preso, yo no estoy encadenado, yo no tengo unas esposas, yo no estoy amarrado, yo puedo levantarme y salir de mi casa cuando yo desee. Pero hoy vamos a hablar de ciertos asuntos que tienen que ver con nuestra vida, que también redundan en muchas ocasiones en eso, en que realmente pensamos que físicamente estamos libres, pero no somos libres. Lo más probable es que usted hoy me diga ante esta pregunta que sí, o que usted es libre. ¿Realmente yo soy libre? Vivimos en un país que tiene riquezas y herencias cuando hablamos de libertad, pero muchas personas que viven en nuestro terruño no están viviendo en libertad, están atadas por las cadenas invisibles que por mucho tiempo los han encadenado y que les impide alcanzar su pleno potencial. Esas cadenas los han aguantado por tanto tiempo que ellos no han podido llegar a las metas que ellos se han puesto en la vida. Y estas cadenas que han limitado el ascenso y el crecimiento de muchos individuos en nuestro país están constituidas por ataduras que han sido fundidas y formadas en la llama del miedo. Muchas veces no llegamos a nuestros objetivos, a nuestras metas, a nuestros sueños por los miedos. Yo le puedo contar y hablar sobre el miedo porque lo he visto con mis ojos en personas que tienen grandes cualidades, unos grandes atributos, un gran calibre para realizar muchas cosas, pero sus miedos no se lo permiten. Y eso lo podemos ver a nivel de sociedad, pero también lo podemos ver en nuestras comunidades de fe a nivel ministerial. Nuestros miedos pueden detener nuestros ministerios. Por eso cuando yo les comento en la mañana de hoy y hablo sobre los miedos a nivel también ministerial, ciertamente hay grandes desafíos para esta temporada de nuestras vidas. Hay grandes desafíos para la iglesia moderna de este tiempo, pero si los miedos nos paralizan, la iglesia comienza a detenerse. Y fíjense que los miedos están relatados y se pueden ver en muchas ocasiones en la palabra del Señor. Y se puede ver tan claro que el miedo no tan solo te detiene, sino que hace que cuando el miedo llega a tu vida,
detiene el progreso, detiene el avanzar y comienzas a hundirte y los problemas comienzan a tragarte. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando quiso ir a donde el maestro en medio de esa tempestad, al principio vio al maestro, se lanzó, comenzó a avanzar, pero sus miedos a lo que lo rodeaba lo hicieron detenerse y comenzarse a hundir. Ahora los miedos ciertamente están con nosotros. Los miedos en muchas ocasiones te marcan límites, nos ponen en alerta, pero el miedo que hoy yo hablo es el que te encadena y evita a que tú puedas alcanzar tus metas, tus sueños, al que te obliga a vivir en una esquina sin tener progreso. Pero hoy, en la mañana de hoy, venimos a traer una esperanza. Una vez que esta devastadora emoción del miedo se apodera del corazón de una persona, ciertamente es difícil romper con eso, pero puede usted hoy tratar de ignorar, pero nosotros como iglesia no lo queremos ignorar, aunque las garras del miedo y del temor sean y son fuertes, no es más poderoso que el poder de Jesucristo en la vida del ser humano. El Salvador dijo en una ocasión a sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo podemos liberarnos, pastor, de la esclavitud del miedo y del temor? Solo hay una manera, y es a través de la fe en Jesucristo. Pero antes de que podamos hacer, debemos llegar a un punto en que reconozcamos cada uno de nosotros que estamos luchando contra un enemigo mortal que es el miedo y que necesitamos la ayuda de nuestro Dios y Creador. Si usted quiere hoy vencer sus miedos, y los miedos suyos pueden tener nombre, pueden ser uno, pueden ser varios, y usted sabe cuáles son sus miedos y sus títulos de sus miedos. Si hoy usted desea vencer todos sus miedos, el primer paso que hoy debe de dar es confesar sus miedos ante Dios. El temor ataca a nuestra vida sin avisar. Muchas veces nuestros temores pueden ser infundados y no siempre nuestros temores o lo que nos imaginamos que pueda ocurrir que nos causa temor, muchas veces son ciertos. No, los temores que llegan a nuestra vida sin avisar nos tientan a creer cosas que no sucederán o que no pueden suceder y nos dejan sintiéndonos inútil y sin esperanza. En otras palabras, muchas veces somos esclavos de unos temores que pueden ser irreales, pero ciertamente los sentimos tan reales que nos paralizan y nos hacen huir o escondernos o paralizar. Los temores muchas veces no nos dejan ver la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque muchas veces mis miedos son tan y tan grandes que ocupan mucho mi mente y no me dejan ver un poco más allá la esperanza en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia no venimos a traer una voz de alarma, sino hoy nosotros queremos presentar a la audiencia que hoy está aquí presente y que nos está viendo, que nosotros no tenemos que usar ninguna estrategia para que tú estés ahí pegado, sino hoy nosotros presentamos a un Cristo poderoso que venció la muerte, que venció el pecado en la cruz del Calvario y que lo que ha querido es traer esperanza a este mundo. El temor le alcanzará y se apoderará de su corazón cuando no ves a Cristo en tu vida, diciéndole que sucederá lo peor, más allá de lo que usted puede imaginar. Pero cuando yo tengo la esperanza en que pueden estar las cosas malas, en que pueden haber los problemas súper enormes y súper grandes, yo tengo a alguien mucho más grande que mis problemas. Pero nuevamente, ¿cómo yo puedo traer a mis problemas el personaje de Jesucristo si yo no soy un discípulo de Cristo? Y cuando hablo de discípulos de Cristo, no es de nuestra hermandad. Hablo que si yo no
me adentro en su palabra, no creo hábitos de conexión, de intimidad con mi Creador, no ni tan siquiera leo sus escrituras en los momentos de dificultad, ¿qué va a venir a mi corazón? Todo lo negativo que estamos alimentándonos todos los días, y nunca saldrá esa palabra de esperanza. Pero cuando hay hombres y mujeres de Dios que aún en sus aflicciones han creado hábitos de lectura y de escudriñar su palabra y de oración, no tan solo leerla y orar, sino que practicamos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que Dios nos habla, tenemos una relación profunda con el Señor. Y cuando vienen los momentos de dificultad, eso que hemos leído en la palabra de Dios que dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifiesta en mi vida, entonces puedo dar de lo que tengo. Pero si yo no tengo paz en medio de la tormenta, porque no he alimentado mi vida y mi relación con mi Creador, nunca podremos dar a nadie de lo que no tenemos. Te digo algo, iglesia y todos los que nos están viendo: no creas en las mentiras del enemigo. El enemigo crea un andamiaje para que tú tengas temor. Las noticias de todas las noches no pueden darte una imagen completa de la realidad, particularmente desde una perspectiva celestial. Siempre van a hablar del caos y del horror. La verdad es que nada de lo que el enemigo le susurre a tu oído estará basado en la realidad de la palabra de Dios. Por eso es importante estar todos los días escudriñando su palabra. Y aunque estemos enfrentando momentos muy serios en la historia de nuestra nación, no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nunca deja de tener el control. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo enfrentó siempre la oposición de los líderes judíos. En varias ocasiones su vida fue amenazada. Pablo estuvo preso, estaba cansado y probablemente se sentía solo. Se sentía agotado. Se sentía fatigado emocionalmente. Se sentía vulnerable al destructible temor. No era la gente, no eran los líderes, era el miedo que provocaba todo esto. Entonces una noche, mientras él se estaba quedando dormido, el Espíritu Santo de Dios le habló a Pablo diciéndole: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso fue más adelante en Hechos 18, en el verso 9 y 10. Ahora, aquí vemos entonces a Pablo, uno de los más grandes apóstoles que hemos visto en la historia, que ha vivido momentos difíciles luchando contra ¿qué? Contra sus miedos, contra sus temores, como los que usted y yo todos los días tenemos que luchar y vencer. Póngale el nombre que sea. Muchas veces el miedo de nosotros es enfrentar problemas, enfrentar las circunstancias de mi familia cuando yo no tengo una solución tangible, algo que yo pueda hacer. Muchas veces nuestro miedo es la impotencia ante tantas realidades de nuestra vida. Muchas veces tenemos miedo de nuestras acciones, miedo de la acción de mi amigo, de mi amiga, de mi esposo, de mi esposa, miedo a muchas cosas. Pero al final del camino siguen siendo miedos. Al final de la historia siguen siendo asuntos sin resolver, miedos que nos paralizan. Y si usted tiene muchos miedos que nos paralizan, eso también se traduce a nuestra iglesia, porque la iglesia somos nosotros, está compuesta por seres humanos que sienten miedo. Ahora, si el miedo nos paraliza, tengo que informar que entonces el avanzar de la iglesia se paraliza. Para este tiempo Dios está llamando a hombres y mujeres que aunque tengan miedo puedan confiar en fe en Jesucristo, que Él va a traer provisión a tu vida. Y es cuando tú decides creer en Jesucristo que tú rompes la atadura del miedo, que es lo que te paraliza. Fíjese que aquí no estamos hablando de que usted se crea Superman o Supergirl.
Aquí lo que estamos hablando es que dentro de mi temor, dentro de mis miedos, dentro de lo que a mí me ha paralizado, comience a confiar en que Jesucristo me sustenta, en que Jesucristo dio su vida por mí, que el que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo. Ahora, Pablo está luchando con sus miedos, pero a los versículos que siguen no se menciona de nuevo eso. ¿Por qué razón no se menciona? Porque Pablo cambió su enfoque, se enfrentó cara a cara con la realidad de su temor y de su miedo y decidió abandonar sus miedos. ¿Fue esto algo que él pudo hacer solo? Lo dudo mucho. Desde luego que no. No había manera de que usted, y no había manera para Pablo, ni hay manera para el ser humano, para usted y para mí, vencer los miedos solo. Los miedos se vencen con Jesucristo. Una vez que el Espíritu de Dios le habló a Pablo, el asunto quedó resuelto y Pablo supo que había solo una cosa que hacer. ¿Y qué era eso lo que tenía que hacer Pablo? Pues Pablo lo que tenía que hacer era terminar y hacer el trabajo que le había sido encomendado. Aquí en este lugar no se ha terminado por la pandemia. Aquí en este lugar no se va a terminar ni nos vamos a detener por los asuntos económicos, porque en este lugar Dios lo estableció en este lugar con hombres y mujeres de carne y hueso que pueden tener miedo y temor ante las circunstancias, pero tenemos que hoy salir de este lugar creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que Él comenzó en este lugar y estableció en este lugar se tiene que terminar. Hay gente con mucho miedo y preguntan, o pueden preguntar, ¿en qué lugar tú estás? ¿A dónde tú asistes? ¿En dónde tú te congregas? Pues nosotros le contestaremos: yo me congrego en una iglesia que ante los desafíos grandes de este mundo no tenemos miedo y seguimos caminando como Pablo caminó, para que Dios manifieste lo que va a manifestar en este lugar y podamos terminar lo que ha encomendado a este lugar. Así que este lugar todavía no hemos terminado, todavía tenemos que seguir avanzando. Y si es el miedo lo que nos ha paralizado, hoy es el día que usted se tiene que sacudir, soltar los miedos y seguir caminando para poder cumplir lo que Dios tiene, tanto en la vida de la iglesia, y si es en la vida de la iglesia, es en su vida. Una vez el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón como hoy está hablando a nuestra iglesia, yo sé que hoy nosotros, muchos de los que hoy estamos aquí junto con su pastor, podemos soltar los motetes, del miedo y caminar seguro y confiado de que la obra de aquí es del Señor y que el Señor la sostiene. Amén. Aleluya, déselo fuerte a Dios, déselo fuerte. El enemigo utiliza muchas cosas en su empeño en desviar nuestra atención y evitar que alcancemos nuestro máximo potencial. ¿Cuál será el máximo potencial del ser humano, pastor? ¿Serán mis estudios, mis logros? Sí, esos son metas. Pero yo creo que el máximo potencial del ser humano es cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cuando usted trabaja en lo que Dios te ha mandado y te ha llamado por mucho tiempo, y tú sabes que lo estás haciendo correctamente, no hay nada que se pueda comparar ni pueda crear mayor satisfacción que saber que yo, por encima de todos mis logros, estoy cumpliendo el llamado del Señor para mi vida. Antes de su muerte, Pablo escribió unas interesantes palabras que fueron las que hoy usé como base bíblica en el sermón de hoy. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y dominio propio. El temor no se ajusta a lo que nosotros como creyentes somos. Pero si yo no me relaciono con mi Padre Celestial, mi identidad no está muy clara y definida. Pero cuando yo estoy claro en quién yo soy, yo sé hacia dónde voy, yo sé que puedo tener dificultades, pero mi Padre Celestial me atiende porque yo soy su hijo y Él es mi Padre.
El temor normalmente surge cuando respondemos de la manera equivocada a las pruebas y frustraciones del día a día de nuestra vida. Dios quiere que usted sea un vencedor, y no sea un vencedor a solas, sino un vencedor por medio de Jesucristo. Permita que Dios quite todos los temores de su vida. El enemigo podrá elegir ponerlos en una situación amedrentadora que sentirá en muchos momentos molestia y temor, pero usted no tiene que angustiarse, porque aquel que ha prometido que nunca le abandonará está sosteniendo su vida con su mano omnipotente. Después que usted haya dado sus preocupaciones a Dios, medite entonces su palabra. Hoy nosotros comenzamos de esta misma manera. Depositamos todas nuestras ansiedades al Señor. Entonces, Dios, que tú tienes que decirme. David estaba consciente del poder que había en su disposición por las promesas personales de Dios, y por eso él escribió: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Más aún y más bonito: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos se tropezaron y cayeron. Y termina de esta manera: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En el Salmo 27, del 1 al 3. Con esto termino. Si usted quiere que su confianza se mantenga fuerte, debería estudiar la palabra de Dios, poner en práctica los preceptos de Dios para su vida y caminar con Él cada día por fe. Si usted atesora la palabra del Señor como su guía y la atesora en su corazón, siempre usted tendrá la luz de la verdad para guiarle hasta la eternidad.